Estas semanas, especialmente la semana pasada, estuve hablando sobre lo importante que es cuando se unen, ¿verdad? Esos dos elementos de ese binomio, que es, por un lado, el propósito se encuentra con el poder. El propósito es la claridad de lo que Dios nos manda hacer y el poder es la habilidad, ¿verdad? El ser habilitado en el Espíritu para poder hacer eso que Dios nos muestra que debemos hacer. Así que cuando esas dos cosas se unen, es algo poderosísimo, es algo explosivo, ¿verdad? Cuando tenemos claro lo que Dios nos pide hacer y además tenemos la fuerza, la habilidad, la capacidad espiritual para poder ejecutar, llevar a cabo eso. Esas dos cosas hacen que la vida se vuelva una verdadera aventura. Cuando el propósito y el poder se unen, ya la vida no vuelve a ser igual. La vida se enriquece, se repotencia, porque hay dos cosas que se mezclaron, que forman una aliación, hacen una química sumamente explosiva y hacen que la vida se convierta en una verdadera aventura. ¿Qué es una aventura? Una aventura es cuando Dios nos hace participar activamente, ¿verdad?, de la materialización de un sueño. Esa es cuando la vida se vuelve una aventura. Es cuando nosotros vemos la gestación de un sueño y nosotros participamos, somos protagonistas en esa película donde un sueño se está haciendo una realidad concreta en la historia humana, ¿verdad? Así que cuando Dios nos da a participar, de ese proceso, ¿verdad? Ese es cuando la vida se vuelve una aventura, porque imagínense, nosotros somos testigos físicos, ¿verdad?, de algo que Dios está llevando a cabo, algo que Dios está formando y lo está haciendo algo, ¿verdad?, que tiene un impacto trascendente, pero lo está haciendo concreto en la historia humana y nosotros formamos parte de eso. ¿Cómo la vida no va a ser una aventura? Si estamos participando de algo espiritual, de algo que tiene impacto eterno, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de descubrir el propósito y cuando ese propósito se une con el poder. Estamos participando de cosas eternas, mi querido. En otras palabras, esto no es algo, ¿verdad?, momentáneo, intraterreno, algo, llamaríamoslo pueril, ¿verdad?, algo de aquí de la tierra. No, esto es algo que tiene un impacto trascendente. Cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos en serio el sueño de Dios y comenzamos a vivir en ese sueño, en lo que Dios deposita en nosotros, entonces la vida se convierte en una aventura. ¿Por qué? Porque ese sueño, nosotros participamos activamente en lo que Dios está haciendo. Eso es lo lindo de esto. Es algo poderoso. Mire, un sueño es lo que Dios deposita en nosotros. En la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios que hace que la gente sueñe. Eso está desde las primeras páginas de la Biblia en adelante. Uno ve cómo Dios está depositando esas semillas, esas inquietudes, ¿verdad?, haciendo esos depósitos en el ser humano para crear, para provocar en el interior del ser humano hacer algo que está en el plan, está sincronizado con el plan, el propósito de Dios para nosotros. Y entonces eso es maravilloso. Mire, un sueño es una visión anticipada de lo que Dios tiene para nosotros. Pero lo más importante es que un sueño es lo que está en el corazón de Dios para tu vida. Cuando Dios te revela un sueño, te está revelando lo que está en su corazón con relación a ti. Así que eso es maravilloso. Cuando Dios nos revela su sueño, nos está abriendo el corazón y nos está mostrando anticipadamente lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Entonces eso es supremamente emocionante y eso es lo que hace que la vida se vuelva una aventura. Lo emocionante que es saber que Dios tiene planes para nosotros y nos los está mostrando. Y cuando Dios nos muestra algo, eso tiene un potencial de activación. Los sueños, como las profecías, en sí mismos tienen la capacidad de activación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios dice que va a pasar, potencialmente, si nosotros lo obedecemos, lo tomamos en serio, pasa.
porque no es cualquier palabra, es palabra divina, es el Dios de la historia quien nos está revelando sus propósitos con nosotros. Y lo que Dios dice que va a pasar, pasa. No hay forma de equivocarnos con eso. Entonces, yo siempre digo que un sueño es algo así como una profecía. Yo digo que un sueño es como una profecía en high definition, en alta definición. Porque cuando usted le da una palabra profética son palabras, pero cuando usted tiene un sueño, entonces hay un elemento visual, gráfico, un elemento auditivo, o sea, audiovisual. Es como estar en una tercera dimensión. Es algo fascinante. Bueno, Dios pone esos sueños porque a través de esos sueños nos siembra en nosotros semillas. Esas semillas son ideas, son inquietudes, son planes que Dios tiene, ¿verdad? Dios nos comunica propósito, Dios nos provoca a comenzar a grandes cosas por Él, empresas, movimientos. Dios ¿verdad? Nos provoca en nuestro interior, nos activa, nos impulsa desde nuestro interior. Por eso es que los sueños son tan importantes y por eso es que nunca debemos dejar no debemos descuidar cuando Dios nos habla y siembra en nosotros esas inquietudes. Porque es a partir de esas inquietudes, cuando nos las tomamos en serio, que Dios va haciendo algo maravilloso en la vida. Miren, lo que nos mantiene despierto es poder llevar a cabo lo que soñamos cuando estamos dormidos. Es paradójico, ¿verdad? Pero es así. Lo que nos mantiene despierto es poder llevar a cabo lo que soñamos cuando estamos dormidos. Así que no podemos parar de soñar, Necesitamos entender cuál es el propósito de Dios, y los sueños juegan un papel muy importante en cómo Dios nos revela esos propósitos. Miren, quiero compartir dos ejemplos de cómo funciona esto. El primero es que leí una vez la historia de la vida de un hombre llamado Albert Schweitzer. Es un caso muy interesante. Es un pastor en Alemania que Dios le habla y le dice, ¿verdad?, lo importante que él se mueva y se vaya a un lugar de África, en el África ecuatorial. Y en ese sitio Dios le muestra la necesidad que tiene la gente, la población de esa zona, y él es movido por el Espíritu y comienza, ¿verdad?, a recibir y a desplegar ese sueño que Dios le ha puesto en su corazón. Y se prepara no solamente como ministro, se va a la universidad y se hace médico. Se hace médico para poder ser más útil, ¿verdad?, en su trabajo allí en el África. Y cuando llega allí y comienza a emprender su trabajo entre la gente necesitada de esa zona del África ecuatorial, pasa algo muy importante. Les estaba comentando que Albert Schweitzer es un hombre al cual Dios le puso un sueño. Este hombre era un ministro en la iglesia en Alemania, en la iglesia luterana de Alemania, y Dios lo llamó a trabajar al África ecuatorial. Y este hombre dejó, ¿verdad?, todo lo que estaba atrás para ir a atender ese sueño, esa inquietud que Dios le había puesto. Algo que comenzó por ser algo muy pequeño, pero cuando él llegó ahí, pues se enamoró y el sueño creció y el potencial de lo que él podía hacer, eso aumentó en la vida de este hombre. No solamente se preparó como ministro, sino que además estudió medicina para poder practicar la medicina en África y ayudar todavía más a esa gente. Pero cuando comenzó a trabajar se dio cuenta que su dinero se le agotó. O sea, los recursos económicos para ayudar se lo limitaban. ¿Y sabe lo que hizo? Este hombre era un pianista consagrado, era un concertista. Así que sacaba un tiempo del año
se iba a hacer conciertos en todas partes en Europa, recogía muchísimo dinero por sus conciertos y regresaba al África a invertir todo el dinero que producían esos conciertos. Así que era teólogo, ministro, médico y concertista. O sea, todo lo consagró a Dios, porque Dios comenzó por ponerle una inquietud pequeña. Y esa inquietud pequeña se fue haciendo cada vez más grande. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Saben qué culmina toda la vida de este hombre? En el 1953 le dan el Premio Nobel de la Paz. A este ministro le dan el Premio Nobel de la Paz por su trabajo, por su denuedo, por su tesón, por su entrega a la necesidad humana. Entonces, fíjense, cuando Dios deposita en nosotros algo pequeño como un sueño y nosotros nos los tomamos en serio, Dios comienza a añadirle a ese sueño todo lo que hace falta. Porque ese sueño lo plantó Él, es una semilla que viene de Él y esa semilla lleva en sí misma la vida, lleva está fertilizada, lo que trato de decir, por el Espíritu Santo. Así que dale la bienvenida a esos sueños, dale la bienvenida en tu vida a esos sueños. Yo leí la historia de Eric Liddell. Liddell fue un escocés que en el año 1924 participó en las Olimpiadas. Una cosa muy interesante porque este hombre, ¿verdad? Venía de una familia de misioneros. Sus padres habían sido misioneros en China y de hecho todavía estaban allí. Su hermana vivía en China, él había vivido una buena parte de su vida en China y de hecho sus familiares, su hermana especialmente, le escribía y le decía, bueno, vente, ya es hora de que regreses al campo misionero. Y el hombre dijo, no, yo quiero ir a las Olimpiadas del 1924. Y en esas Olimpiadas él iba a participar en 2 carreras, en la de 100 metros planos, que era su especialidad, y en la de los 400 metros planos. Lamentablemente, la final para los 100 metros planos cayó día domingo, y él decidió, por honrar a Dios, que ese día no iba a correr. Así que no pudo, aunque era la persona, ¿verdad?, que tenía mejores números para ganar la competencia, el oro en los 100 metros planos, no pudo participar porque él prefirió honrar a Dios en vez de correr ese día. Sin embargo, ganó el oro en los 400 metros planos, que no era su especialidad. Así que eso les dice lo buen corredor que era. Hay una película que se inspiró, basada en la vida de este hombre, Eric Liddell, que se llama Carros de Fuego. No sé si ustedes vieron alguna vez esa película, una película de Hollywood, una película impresionante, tiene que ver la vida de este muchacho, Carros de Fuego. Liddell regresó a China en el 1925 y desde entonces trabajó como misionero hasta el tiempo de la Segunda Guerra Mundial en que muere trágicamente, fue martirizado por causa de Cristo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora miren, una cosa muy interesante, la hermana le decía, regrésate al campo misionero. Le decía, no, espérate. Yo siento que Dios se sonríe, Dios se alegra cada vez que yo corro. ¿Ve? Este muchacho había recibido un sueño y su sueño era ofrecerle, ¿verdad?, ofrecerle eso a Dios, ofrecerle el oro en las Olimpiadas a Dios como un acto de honra a Dios, ofrecer lo mejor que él sabía hacer, su mejor habilidad, su mejor capacidad, consagrársela a Dios en un acto de adoración. Y eso fue lo que hizo. Hasta que no conquistó el oro en las Olimpiadas, no paró de correr. Y en el 1925, como dije, se regresa al campo misionero y comienza a hacer lo que estaba llamado a hacer. Así, sueños. Dios deposita en nosotros inquietudes, porque hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos que tienen una importancia trascendente, tienen algo con lo cual nosotros podemos contribuir que nadie más puede hacerlo. Entonces eso es significativo, es importante. Miren, hay una película en el cine americano que se llama, la película se llama The Bucket List. No sé si ustedes vieron alguna vez esa película. Es una película con Jack Nicholson y con Morgan Freeman, ¿verdad? Esos son los participantes, los actores principales en esa película, The Bucket List. Y en esa película básicamente es la historia de 2 hombres que se consiguen en el hospital, uno pobre y uno rico, pero ambos tienen la misma fatalidad de que tienen un diagnóstico similar. Su cuadro clínico es prácticamente el mismo y van a morir, están sentenciados a morir en pocos meses. Uno de ellos, cuando fue al college, el profesor de filosofía les había pedido hacer una lista de cuáles eran las cosas que les gustaría lograr
antes de morir. Ustedes saben que bucket en inglés es la cubeta, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica decimos la lata, ¿no? Y bucket list, hay una expresión que es darle la patada a la lata, ¿no? En inglés también se usa, darle la patada a la lata es morirse. Entonces por eso la película se llama The Bucket List, es decir, la lista de la lata. Y básicamente lo que quiere decir es, ¿qué te gustaría hacer antes de morirte? Y entonces ellos, los últimos meses de su vida, se la gastan ejecutando las cosas que habían escrito, que uno de ellos había escrito en esa lista. Tirarse de paracaídas, correr un carro de carrera a alta velocidad, bueno, 20,000 cosas, ¿no? que ese hombre había puesto en esa lista. Ahora yo les quiero preguntar esto, mi querido, esta mañana. Si usted tuviera la oportunidad de hacer su propio bucket list, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer por el Señor antes de morirte? Antes de darle la patada a la lata, ¿qué te gustaría ofrecerle a ti el Señor? ¿Qué es el sueño de tu vida para Dios? ¿Qué es eso que te apasiona? Eso que te hace soñar, que te pone a pensar, que te pone a ser creativo. Eso que a ti te gustaría ofrecerle a Dios antes de morirte. Para este hombre, Eric Liddell, era ofrecerle el oro olímpico a Dios. Ese era su gran sueño. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer por Dios, por la causa del reino aquí en la tierra? Ofrecérselo a Dios como tu sueño, como lo que te apasiona. ¿Qué te gustaría ofrendarle a Él antes de morir? Porque mira, todos nos vamos a morir, todos nos va a llegar el día del deceso. ¿Qué le vamos a ofrendar a Dios? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a Él de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio? Ya una vez que nos sepulten, ya el salmista dice, en el sepulcro nadie te puede adorar. Mejor que te adore ahora, dice David, mejor que te adore ahora, porque en el sepulcro no te voy a poder adorar. Entonces, ya después que usted se muera, mi querido, no puede hacer nada más por la causa de Dios. Este es el momento. Entonces tenemos que comenzar a pensar, ¿cuál es ese sueño que Dios ha depositado en mí? ¿Cuál es esa pequeña semilla que Dios ha puesto en mi vida, que debe estar creciendo, que debo cultivarla? Porque es algo que yo estoy llamado a presentarle a Dios en adoración. Algo que yo estoy llamado a ofrendarle a Él, que tiene que ver con mi esfuerzo, mi sacrificio, mi talento, mis habilidades. Algo que representa realmente el fruto de toda mi existencia, de mi vida. Entonces tengo que hacerme consciente en eso. Necesitamos soñar más. A mí me sorprende cuando Martin Luther King hace su gran, ¿verdad?, aparecimiento en la ciudad de Washington, D.C., que es una plenaria tremenda, una cosa impresionante, la cantidad de gente que se congregó en ese sitio, y es el gran discurso de Martin Luther King Jr., donde él dice, yo tengo un sueño, dice, I have a dream, tengo un sueño. Entonces él comienza a enumerar en qué consiste su sueño, ¿no? Y él dice, veo a los niños blancos y a los niños negros ir a la misma escuela. Él comienza a comentar cuál era el sueño que él tenía, cómo él visualizaba las cosas a futuro. Ese era el sueño que él tenía, ¿verdad? Que el racismo se acabara, que la segregación cesara. Era el sueño que él tenía en su corazón. Y por eso estaba sacrificando su vida para alcanzar ese sueño. El gran problema, mi querido, es que la gran mayoría de nosotros tenemos ese sueño. No un sueño, sino lo que tenemos es sueño. Es decir, estamos dormidos. Estamos dormidos. Miren, déjenme decirle esto. Necesitamos de parar de dormir y ponernos a soñar. ¿Sí me entiende la onda? ¿Sí me agarra la onda? Necesitamos parar de dormir y ponernos a soñar. Hay algo, estoy seguro que hay algo que Dios ha depositado en tu vida. Hay un sueño que está allí, hay algo que está latente allí, que se pierde a lo mejor por tiempo, pero hay algo que está dentro de ti, que tú estás llamado a hacer, que tú estás llamado a llevarlo a cabo. Ese sueño te va a perseguir toda tu vida, porque hasta que tú no lo ejecutes. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque eso no pasó por casualidad. Dios lo puso en tu vida, Dios lo puso allí. Dios lo puso allí con un propósito importante. Miren, a veces necesitamos que alguien nos despierte de nuestro estado adormecido para que comencemos a soñar. ¿Ve?
Alguien necesita sacarnos de ese adormecimiento, de ese letargo en el que caemos, ¿verdad? Ese estado de pasividad ante la vida, ante la aventura de la vida que nos está pasando al frente y que no nos estamos dando cuenta, porque estamos tan metidos en cosas tan pueriles, tan insignificantes, triviales, que lo más importante de la vida nos está pasando por el frente y no nos estamos dando cuenta de eso. Y alguien muchas veces tiene que sacarnos, despertarnos y poder recobrar lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos, en lo cual Él quiere que nosotros activamente participemos. Miren, yo escuché una vez una anécdota muy interesante de la vida de Juan Calvino. Juan Calvino comenzó a ser perseguido por la Inquisición. Él era profesor en la Universidad de París, ¿verdad? Pero cuando se vio cercado por los inquisidores, salió disparado y se fue a varios sitios, incluyendo la ciudad de Edimburgo, donde quería vivir plácidamente, donde quería vivir sin dificultades, sin problemas. Él lo que quería era tener un lugar donde poder estar relajado y estar concentrado en sus estudios y comenzar a escribir, porque en ese tiempo él estaba compilando lo que se llama las instituciones de la iglesia cristiana, su obra monumental, ¿verdad? Una obra que fue creciendo a través del tiempo, porque comenzó por una cierta cantidad de páginas, pero fue creciendo, extendiéndose, la obra monumental de Juan Calvino. Ahora, Juan Farel sabía de este Calvino, sabía las habilidades que tenía, lo culto, lo erudito, lo profundo y lo buen recurso que podía ser potencialmente para lo que ellos estaban tratando de hacer en Ginebra. Ellos habían logrado, ¿verdad?, traer el evangelio a Ginebra, en Suiza, y estaba creciendo. Pero necesitaban gente preparada, gente formada. Querían comenzar con universidades, con seminarios, y no tenían de dónde sacar la gente. Identificaron a Calvino y lo fueron a invitar a participar de este movimiento. Pero Calvino dijo, no, por favor, yo no quiero problemas, no quiero enrollos con la Inquisición, no quiero estar saltando de un lado para otro. Yo quiero una vida relajada y quieta. Quiero estar descansado. Y Juan Farel lo confrontó y le dijo, que Dios maldiga tu descanso. Y cuando este hombre fue sacudido de esa manera, rompió su sueño, salió de su sueño. ¿Y sabe qué pasó? La historia nos dice que Juan Calvino se convirtió en el gran reformador de Ginebra. El gran hombre de Ginebra, el instrumento que Dios utilizó para organizar la iglesia de Ginebra y para llevarla a ser la iglesia protestante evangélica más significativa en todo el planeta, llegó a ser la ciudad de Ginebra. La ciudad de Ginebra fue la ciudad más protestante, más evangélica en todo el mapa mundial. Se convirtió en el gran centro de envío de misioneros. Fue una iglesia que comenzó a crecer exponencialmente en todas partes y tuvo que ver con la presencia de ese hombre. Ahora, si Juan Farel no lo sacaba de su estado de adormecimiento, Juan Calvino no hubiese podido soñar más allá de lo poco que él estaba soñando. Porque su sueño se limitaba solamente a escribir un libro y Dios quería que él hiciera más que eso. ¿Sabe qué, mi querido? Dios tiene planes contigo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Pero estás adormecido. El sueño te venció y por eso es que no puedes soñar. Necesitamos comenzar a soñar. Necesitamos ver qué es lo que Dios ha depositado en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Y Dios nos inquieta, nos mueve para que nosotros seamos el recurso de Él para comenzar grandes cosas por el reino de Dios. Miren, algo parecido a eso sucedió con Henry Ford. Usted sabe que Henry Ford aquí en los Estados Unidos fue la persona que comenzó con los automóviles. Y después de inventar el carro, Henry Ford estableció su empresa, pero ¿sabe qué? El carrito que fabricó lo siguió produciendo el mismo carro sin ninguna innovación por años y años y años y años. Y ¿sabe qué? Otras empresas salían y comenzaron a desplazar el carro Ford. Comenzaron a desplazar el carro Ford porque Ford se negó a innovarlo. Y entonces no podía soñar más allá. Había soñado para poder inventarlo, pero ya después que lo inventó no soñó más. Y entonces la gente que estaba a su alrededor comenzó a despertar a Henry Ford. Y comenzó a decirle, oye, tienes que comenzar a ser más creativo.
tienes que cambiar ese modelo, tienes que irte a un modelo mejor, tienes que comenzar a competir porque ya te dejaron atrás. Y finalmente lograron que Henry Ford despertara de ese sueño y comenzara a soñar de nuevo. Y es así como, ¿verdad? La Ford comienza a ser una de las empresas más conocidas en el mundo, porque comenzó este hombre. Y de hecho, la frase célebre de Henry Ford es: el cielo es el límite. Pero ¿sabe por qué dijo esa frase? Esa frase la dijo después de haber sido despertado y comenzar de nuevo a soñar. Cuando él comienza de nuevo a soñar. Mire, si usted no sueña, si usted no tiene sueño, ¿qué le va a ofrecer a Dios? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Vas a pasar por aquí sin penas y sin gloria, ¿verdad? Vas a pasar por aquí, vas a surcar esto llamado vida. ¿Y qué le vas a ofrecer a Dios? Dios quiere que tú comiences a darte cuenta que hay algo, hay una semilla que ha sido depositada en tu surco. Y esa semilla tienes que cultivarla, porque Dios va a hacer grandes cosas cuando tú comiences a tomarte en serio el sueño que Él está depositando en ti. Miren, el texto de hoy, Génesis 37. José comienza a soñar. ¿Sabe que la vida de José estuvo marcada por lo que soñó? Si José no se hubiese tomado en serio el sueño que Dios le dio, José nunca hubiese llegado a ser lo que José fue. José llegó a ser en la vida lo que hizo porque se tomó primero en serio lo que Dios le dio en sueño. De alguna manera el sueño que Dios te da es el mapa de tu vida, porque hay algo profético en el sueño. Cuando tú te tomas en serio el sueño, hay algo que se activa proféticamente sobre tu vida. Así que Dios le dio específicamente a este hombre un sueño. Y él, por supuesto, no lo entendía en su totalidad, pero sabía que Dios tenía un plan para su vida. ¿Y sabe lo que hizo José sabiendo que eso había venido de Dios? Comenzó a guardar su vida de una manera especial. Comenzó a santificar su vida. Comenzó a preservar su vida para el uso que Dios había destinado para él. ¿Sabe por qué? Porque José se tomó en serio ese sueño. Por eso cuando lo vinieron a tentar, José dijo no. ¿Sabe por qué? Porque José sabía que Dios tenía un plan con él. Y si él alteraba el plan de Dios, el sueño que Dios le había dado no se iba a materializar, no se iba a llevar a cabo. Así que cuando tú te tomas en serio el sueño de Dios, tu vida comienza a dar un giro. Tú comienzas a reorganizar lo que tienes que hacer en función de ese sueño que Dios te dio. Es muy importante porque Dios a todos nos pone algo. Nos pone una inquietud, nos pone un peso, una carga, un ardor, un celo, nos inquieta, nos mueve, nos empuja a hacer algo, porque Dios quiere contar con nosotros. Ese es el principio universal del reino. Es que el reino es un negocio de familia y en el reino solamente los hijos son utilizados por Dios para hacer la tarea que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Así que usted y yo, mi querido, tenemos un plan, un propósito, una razón por la cual estamos aquí. Así que comience a hurgar en su sueño, porque Dios tiene que haber depositado en ti una inquietud. Dios tiene que haber puesto en ti algo, un deseo muy profundo que tú tienes que comenzar a alimentar. Tienes que comenzar a darle rienda suelta, porque eso que Dios depositó en ti es lo que Dios te va a pedir que tú hagas. Y en última instancia es lo que Dios te va a juzgar. Es por lo cual Dios te va a juzgar. Hay algo que Dios quiere que tú lleves a cabo. Hay una misión que Dios escogió para tu vida. Y muchas veces, como dije, Dios lo hace de una manera tal que nosotros, al ejecutarlo, hagamos de nuestra vida algo maravilloso. Se vuelva una aventura. Una aventura. Así que, miren, en la Biblia, Dios es el dador de los sueños. Hay un libro maravilloso de Bruce Wilkinson que se llama El dador de los sueños. Yo lo leí hace ya unos años. Ese libro me marcó mucho, porque Dios es quien da esos sueños. Porque esos sueños son como una especie de pastilla radioactiva, ¿verdad?
que tiene un efecto residual, ¿verdad? Que si tú lo dejas allí y lo sigues nutriendo, tiene la capacidad de explotar dentro de nosotros y producir en nosotros una osadía, un denuedo santo, algo maravilloso. Dios es el dador de los sueños. Miren cuánta gente en la Biblia Dios le habla por su, Dios deposita eso en ellos. Los marca el resto de sus vidas, porque ese sueño se convierte en el mapa que tienen que desandar para poder llevar a cabo lo que Dios les está pidiendo hacer. Dios tiene también para ti un sueño. Dios ha depositado en tu vida también un sueño. Miren, George Mueller fue un inglés que Dios lo inquietó a comenzar orfanatos, porque en el tiempo de él habían miles y miles de niños que por causa de las guerras, de las pestes, habían quedado sin padre. Y entonces esas eran grandes, ¿verdad? Hordas de niños desamparados. Y entonces él comenzó a crear orfanatos, pero tenía muy pocos recursos. Pero cuando usted lee la biografía de ese hombre, es impresionante, para que ustedes vean cuando Dios te dice que hagas algo y cuando el sueño que Dios te da, ver si no es verídico lo que yo estoy diciendo. Que este hombre comenzó en obediencia a Dios a ejecutar lo que Dios le estaba mandando hacer en su sueño. Que Dios de manera sobrenatural proveía en estos orfanatos cuando él ya no tenía ningún tipo de recursos económicos. Él muchas veces cuenta en su biografía haber orado, haber sentado a los niños en el comedor y haber orado sabiendo que en la cocina no había nada. Y les dijo: niños, vamos a orar, vamos a dar gracias por los alimentos. Y él sabía que en la cocina no había ningunos alimentos. Pero los sentó y dice que repetidas veces eso sucedió, que se sentaron a dar gracias por los alimentos y en lo que dijeron amén, alguien entraba por la puerta y decía: tengo una donación, se me quedó fría la comida de una fiesta, la traje para acá, a ver si le pueden dar uso. ¿Le pueden dar uso? Aquellos chiquitos comenzaban a jamar como locos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque esa es la provisión de Dios. La provisión de Dios es que si Dios te dice que hagas algo y lo pone en los sueños, Él se va a encargar de ser el proveedor, el que echa para adelante ese sueño. Porque Él es maravilloso. Mire, hubo un hombre llamado John Newton. Este hombre, John Newton, era un traficante de negros en el tiempo en que Inglaterra estaba envuelta en la trata negrera, ¿verdad? En el trasiego de esclavos. Y John Newton, ¿verdad? Pasó de ser él el que esclavizaba a ser él esclavizado. A él mismo lo tuvieron bajo cautividad y bajo trabajo forzado, porque fue capturado por la competencia. Y entonces, en consecuencia de eso, ¿qué pasó? Cuando él finalmente lo liberan, pasa algo muy interesante, que en ese proceso de cautividad y antes que lo liberaran, él se convierte al Señor. Y John Newton, por cierto, es el que escribe esa canción que se llama Amazing Grace. Amazing Grace, él la compone, ¿verdad? Porque él era uno que había sido esclavizado, pero Dios lo había sacado de la cautividad. ¿Y sabe lo que pasó con este hombre? Cuando él regresa a Inglaterra, el sueño que Dios pone en su corazón es comenzar a trabajar arduamente por la erradicación, por la abrogación, ¿verdad? por parar la esclavitud en las islas occidentales. Es decir, impedir que Inglaterra se envolviera más en el tema de la esclavitud. Y este hombre comienza a luchar, a cabildear, porque Dios le había puesto en su corazón llevar a cabo ese sueño. ¿Y sabe qué? Lo logra, con la ayuda de otros tantos, logra que Inglaterra finalmente resuelva legalmente y constitucionalmente no participar más de la esclavitud. Gracias a un hombre que Dios le había puesto una semilla en su corazón, una inquietud que la llevó a cabo con su gracia. Tremendo. Ese es el poder de Dios. John Knox fue un hombre que Dios levantó
En medio de la reforma protestante del siglo XVI, un escocés que había estado en Inglaterra, donde se había convertido, estuvo preso por un tiempo, pero finalmente salió libre. Y cuando salió libre regresó a Escocia, a su tierra natal, y comenzó a evangelizar y comenzó a proclamar a Dios y de la gracia y todos los postulados de la reforma protestante, y comenzó, ¿verdad?, a predicar y a plantar congregaciones. Pero estaba tan desesperado porque el evangelio creciera y se diseminara por toda Escocia, que comenzó a orarle a Dios y le decía: Señor, dame a Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Dios había puesto en él un sueño. El sueño que Dios había puesto es que toda Escocia se rindiera a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué, mi querido? Cuando Dios pone un sueño es porque quiere llevar a cabo algo. Y a través de este hombre, Escocia dobló sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque los sueños vienen acompañados con lo que los sueños necesitan para realizarse. Cuando es Dios quien te da el sueño, Él va a apoyar, Él va a ir detrás del sueño que ha puesto en tu vida. Eso está garantizado completamente. Está garantizado completamente. Evans Robert era un hombre de Gales, un pastor enjuto, de una salud física muy frágil. Y aquel hombre flaco, Dios comenzó a poner en él una inquietud. Y la inquietud que Dios puso en la vida de este hombre es que él quería ver un avivamiento. Él había leído lo que hablaba la Biblia del Pentecostés. Él había escuchado de algunos avivamientos en otros lugares muy lejanos. Pero él dijo: ¿por qué aquí no puede pasar eso? ¿Por qué puede pasar en otras partes? ¿Que acaso el Espíritu Santo tiene prohibido la entrada a Gales? No. Yo quiero ver un avivamiento. Y este hombre comenzó a cultivar eso y comenzó a apartarse, a disciplinarse, a orar, y comenzó a invitar a otros pastores. Y un día se encerraron en una capilla pequeñísima, la mitad de este sitio, y comenzaron a orar fervientemente, y se hicieron una promesa entre ellos que nadie iba a salir de ese lugar hasta que el poder de Dios no descendiera en ese sitio. Si tenían que morir, iban a morir de inanición, de hambre, pero nadie se iba a retirar de allí hasta no ver el Espíritu Santo llegar con poder sobre ellos. Y sabe que en el 1904, unos días después de haber comenzado esa oración intensa, el Espíritu Santo llegó sobre Gales y fue un impacto mapamúndico, tanto que consecuencia de lo que pasó en Gales, ¿verdad?, comenzó a hacerse un efecto dominó en otras partes, incluyendo en Azusa en el 1905, aquí en Los Ángeles. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, y todo lo que Dios quiere es embarazar a alguien con un sueño. Y esa persona perfectamente puede ser tú. La persona que Dios va a embarazar con un sueño, que comience a cultivar ese sueño. Pero miren, a los sueños hay que darle dirección. ¿Cómo le damos dirección a un sueño? Hay 3 O, las 3 O. Las 3 O es la manera como nosotros le damos dirección a las cosas. Tienes que oír la voz de Dios, es la primera O. Tienes que oír la voz de Dios. La segunda O es que tienes que orar en la dirección de Dios. Oír la voz de Dios, orar en la dirección de Dios. Y tercero, tienes que obedecer. Cuando nosotros hacemos esas 3 cosas con lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, ¿sabe qué es lo que comienza a pasar? Cuando nosotros comenzamos a afinar qué es lo que Dios me está diciendo. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar con esto? ¿Qué es lo que tú me estás tratando de decir con esto? Y comenzamos a afinar y comenzamos a dejar que Dios nos hable, nos confirme. Comenzamos a tomarnos en serio el sueño que Dios ha puesto en nosotros. Y acto seguido, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a orar, nos metemos en oración. Comenzamos, ¿verdad?, como una gallina cuando se para encima del huevo, comienza a empollar. Cuando tú comienzas a empollar tu sueño, lo comienzas a empollar en oración.
te montas sobre ese sueño en oración y comienzas a cultivar ese sueño en oración. Y Señor, si esto es tuyo, tú lo vas a hacer. Si esto es tuyo, y tú comienzas a cultivar ese sueño, ese embarazo, esa gestación comienza a crecer y se va a ir creciendo hasta que ya no puedas ocultarlo más y lo vas a comenzar a hacer, lo vas a comenzar a llevar a cabo, como cuando una mujer está embarazada, ya no puede ocultar más que está embarazada. De la misma manera, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar del parto, del alumbramiento, de hacer que ese sueño que Él depositó en ti se lleve a cabo. Lo único que puede pasar es que si nosotros no lo hacemos, mi querido, nos quede un gran remordimiento adentro. Nos queda el remordimiento de no haberlo intentado, de no haberlo hecho. Eso es lo único que puede pasar. Que no nos tomamos en serio esa voz que nos hablaban desde nuestro interior, esa inquietud que el Espíritu Santo puso en nosotros, ese peso, esa carga, ese ardor, esa pasión que comenzó a crecer desde nuestro interior y nosotros no le hicimos caso omiso, no nos tomamos en serio lo que Dios sembró en nosotros. Miren, a mí una de las películas que más me gusta en el cine americano es una película que se llama Schindler's List. En esa película pasa algo bien curioso. Yo no sé si usted la ha visto, pero esa película tiene que ver con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre tenía conexiones con el gobierno nazi, porque él era una persona bien conectada, era un industrial, y el gobierno nazi le encomendó, ¿verdad?, una empresa muy importante que le suplía al ejército nazi utensilios que se necesitaban, ¿verdad? Eran muy importantes. Entonces, él por lo tanto tenía una posición muy elevada como industrial en relación con el gobierno. Pero todos los que estaban empleados, trabajaban forzados, eran todos judíos, sus empleados eran judíos. ¿Y sabe lo que pasó? Este hombre, que era un hombre de fe, comenzó a inquietarse en su corazón por eso. Porque él se daba cuenta lo que estaba pasando en la Alemania de aquel momento, donde a los judíos los estaban desapareciendo y los estaban matando en grandes cantidades. Y Dios puso en él un temor y Dios puso en él una inquietud de comenzar a sacar gente de ahí. Entonces él se inventó un cuento y le dijo al gobierno nazi: ¿sabe qué? Necesitamos mover la empresa para otra parte porque aquí la cosa no está caminando. Y yo lo que le quiero es que ustedes me den permiso para yo comenzar a replantear todo este asunto y sacar la empresa de aquí y posicionarla en otro lugar. Creo que fue a Suiza, que era un lugar neutral en la Segunda Guerra Mundial. Y comenzó a llevarse a la gente. Pero en el fondo lo que él quería no era poner ninguna empresa, lo que él quería era sacar la mayor cantidad posible de judíos de Alemania. ¿Sabe cuál fue lo triste de la película? Cuando finalmente él logra traerse a todos sus supuestos empleados judíos y traérselos a un lugar seguro y les salva la vida. Pero cuando él comienza a ver todas las cosas que se tuvo que sacar de allí, dijo: si hubiese dejado mi carro, hubiese traído 10 judíos más. Si hubiese dejado mi lapicero de oro y lo hubiese vendido, hubiese traído 2 judíos más. Y comienza a enumerar todas las cosas de las cuales él se podía haber deshecho para poder traer más gente y liberar más gente. Lo único que le quedó a este hombre era la pena de no haber hecho más cuando pudo haber hecho más. Y yo quiero decirte esto, mi querido, esta mañana. Yo no quiero que a ti te quede la pena en tu vida de no haber hecho suficiente por la causa de Cristo. Antes que te entierre, procura hacer todo lo que puedas, porque si no, lo único que te va a quedar es un gran remordimiento de no haber hecho más, de no haber intentado más, de no haber tenido más fe, de no haber procurado más, de no haber tenido un espíritu más grande de sacrificio por la causa de Cristo. Descanso vamos a tener de más cuando nos sepulten. Este es el tiempo de hacer algo por las cosas de Dios. Grandes empresas, grandes hazañas, atrevernos a grandes cosas para que el reino de Dios sea extendido aquí en la tierra. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús y comenzar a tomarnos en serio los sueños que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga poderosamente.